Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en un episodio más de su podcast favorito, Labios Arcoíris. Hoy estoy muy contenta, muy agradecida, porque el tema que vamos a tocar precisamente es una presentación de un libro que precisamente lo tenemos aquí, si lo alcanzan a ver, una portada muy bonita, y vamos a hablar acerca del contenido de este libro, que lo importante no es el contenido, sino lo importante es los sentimientos a flor de piel que refleja el libro. Y en esta ocasión, pues tengo a Rebeca Hernández. Rebe, bienvenida. De verdad, con el gusto de saludarte nuevamente. Muchas gracias, Ari. Gracias por el espacio. Estoy muy contenta, muy feliz. Hace 2 meses recuerdo que estuve en este lugar platicándote que había escrito un libro. Sí, ¿No? sí. Se dieron las cosas gracias a ese podcast. Salieron personas que me ayudaron y pues ahorita mi libro ya es toda una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Ya lo tenemos aquí. Así es. Padrísimo. Sí. Y ahorita, pues, Rebe, yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Por este logro para ti personal, porque más que es un sueño cumplido. Así es. Un sueño que muchas veces las personas los dejamos de lado. No hacemos más, solamente quedan así como en proyecto, pero no pasa de ahí. Y como tú lo dijiste, ¿no? Hace 2 meses estuviste sentada aquí, nos compartiste un poquito de tu vida, muy importante, muy hermosa historia, y que le diste la importancia que tenía, porque dices, yo ya lo tengo, ya era una realidad, como un pasito ya muy grande, un pasote, pero faltaba el último empujón, ¿no? Así es, así Y es. el día de hoy, pues es una realidad que ya lo tienes contigo, ya lo ves físicamente. Exacto, ya. Y qué orgullo, qué emoción para ti, para Sí. toda tu familia, para todos tus amigos, el que puedan disfrutar contigo, pues todo el amor, el corazón que tú le pusiste a la obra, todas tus palabras, todas tus emociones, los sentimientos. Hace rato, precisamente antes de entrar al corte, decía Rebe, ¿no? Dice, traigo controladas las emociones. Le digo, no las controles. Tú descontrólate, suéltate, porque precisamente de eso se trata. Aquí lo que toquemos, la información, pues es que a ustedes, público, les pueda servir, lo puedan disfrutar y que aparte lo puedan aplicar, ¿no? En su vida, si a alguien les sirve, si alguien está pasando por una situación así, pues el que lo puedan platicar. Rebe, a mí me gustaría, bueno, yo te presentaría como una chica valiente, como una chica tenaz, como una chica audaz. Pero sí me gustaría que hoy te presentaras tú, que nos dieras a conocer quién es Rebeca Hernández, cómo llegó a este mundo. Yo ya lo sé, pero muchos no lo saben. Sí. Y qué mejor que de tu voz, cómo llegó a este mundo, cómo fue Rebe niña, cómo tuvo muchas adversidades, mucho dolor, mucha discriminación. Pero hoy, gracias a todo eso, pues estás aquí. Así es. Estás con un libro y yo te veo empoderada, yo te veo feliz, yo te veo valiente y eso me gusta. Muchas gracias, Ari. Creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos escrito, ¿no? Pero todos no lo guardamos porque creemos que a lo mejor no le va a importar a nadie, ¿no? Pero más que importarle, creo que esto es importante porque le puede servir a mucha gente, ¿no? El contenido de este libro, el mensaje, algo que pudieran agarrar de este libro. Yo hace 2 meses te lo dije, con una persona que yo pudiera ayudar con el contenido de este libro, yo estaría muy agradecida, ¿no? Claro. Entonces, como lo comentas, me consideras una persona valiente. Hasta hace unos años yo me consideraba una persona cobarde. Todo le daba miedo y creo que en el libro lo manifiesto, ¿no? Me daba miedo la gente, me daba miedo el mundo, me daba miedo Dios. Ahora no, ahora, como bien lo dijiste, me considero una persona valiente. Si me permites, voy a leer una pequeña parte, ¿sí?, para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando.
y podamos platicar un poquito del contenido del libro y para que las personas que lo quieran adquirir, Ok. pues se acerquen a nosotras, ¿no? Perfecto. Mira, dice, ¿a dónde vas cuando tienes el alma rota y nulas ganas de luchar? ¿Cuántas personas en esta vida no nos hemos sentido así, ¿no? Nos hemos sentido rotos y no sabemos para dónde ir, ¿no? A quién acudir. Te voy a leer otra partecita de la introducción. Es una presentación prácticamente. Soy Rebeca Hernández Gómez, tengo 43 años y una gran historia que contar. Quiero llevar al mundo mi historia y a través de ella ayudar a muchas almas que se encuentran atrapadas en la culpa, en el miedo, en la vergüenza, en la desilusión y en la pobreza. Nací en el seno de una familia indígena, siendo la sexta de 7 hermanos. Mi padre fue un hombre indígena, huérfano de padres y abuelos. Mi madre, una mujer indígena que vivió en la miseria hasta que mi padre la rescató, o mejor dicho, se rescataron uno al otro, por eso siempre han sido incondicionales. Muy jóvenes salieron de su pueblo natal y tras muchos obstáculos, tribulaciones y travesías, se establecieron en la ciudad donde ahora vivo, lejos de sus paisanos, en una comunidad donde éramos los únicos indígenas. Desde muy pequeña conocí la discriminación. Mis padres me enseñaron a luchar con todas mis fuerzas para salir adelante, y hasta hace no mucho seguía haciendo lo mismo. Luchar con todas mis fuerzas, hasta que mi cuerpo se cansó, hasta que mi alma se agotó. Mis padres, en su anhelo de encontrar amor y aceptación, en su anhelo de encajar en algún lugar, se refugiaron en las enseñanzas de una iglesia, creyendo haber encontrado a Dios. Sin embargo, mientras ellos más adoraban a ese Dios, más lastimaban mi alma. Hasta aquí le voy a dejar. Con este párrafo que acabo de leer, me viene a la mente un suceso que acaba de suceder. Creo que muchos conocen esta noticia, la niña que atropellaron en Cuernavaca. Cuando yo leo la noticia y veo los comentarios, mucha gente comentando, ¿no? Y digo, esa niña se fue no sin antes hacer mucho ruido, no sin antes decir, volteen a vernos, ¿no? Nadie la vio. No, o sea, no sé si era la primera vez, hay muchas versiones, si ya estaban en ese semáforo y mucha gente pasaba y para nadie existía. Estaban en un mundo donde el lenguaje era distinto, la vestimenta era distinta. Era invisible para la sociedad. ¿Cuántas veces yo fui invisible para la sociedad? ¿No? Mis padres llegan en el año 68 aproximadamente. Mis padres no hablaban el castellano, de Guerrero, pero de la Sierra de Guerrero. Vienen a Morelos buscando una mejor vida, porque donde vivían no había ni para comer. Las tierras eran muy secas, no se cosechaba tanto. También porque no había herramientas, ni había productos químicos que ahora le echan a las siembras. A lo mejor era más orgánico, pero las siembras no se daban como aquí. Sí. Entonces la comida era muy escasa. Ellos, por buscar una mejor vida, se vienen a Morelos. Mis padres fueron muy discriminados. Mis padres aprenden a hablar el castellano y mi padre, en su afán de que ya no nos maltrataran, nos dice, ustedes se van a olvidar del dialecto. No, nosotros no sabemos. Las únicas que hablan el dialecto son mis 2 hermanas mayores, que llegaron aquí de 1 y 2 años aproximadamente, 3 años, no sé, muy pequeñas. Entonces, a nosotros no nos enseñaron el dialecto. Era como vergüenza, ¿no? Era como que se dieran cuenta exacto, que ustedes pertenecían a una comunidad indígena. Tenemos todos los rasgos, ¿no? Pero éramos los indios, éramos los oaxaquitos, éramos los apestados, ¿no? Y a lo mejor sí olíamos mal, porque no conocíamos el jabón, no conocíamos el desodorante, ¿no? O sea, ¿no? Venían de un lugar donde eso no existía. Claro. Llegan a Morelos y acá, dice mi mamá, yo me maravillé de la comida, ¿no? Porque podían salir y encontraban una tierra donde ya habían cosechado y te quedaban jitomates, te quedaba maíz, ¿no? Y para ellos eso era mucho lo que había. Claro. También tenían la posibilidad de salir a vender lo que otros dejaban y empezaron a hacerse de moneditas. Como lo digo en el libro, nos establecimos en un lugar donde no había más indígenas. Éramos los únicos. Mis hermanas fueron muy
lastimadas, muy discriminadas, que fueron las mayores. Yo soy la penúltima, o sea, a mí ya me tocó, digamos que casi nada, y a pesar de eso sufrí mucha discriminación. Entonces, casi la gente nos humilló, la gente nos trató muy mal. En la primaria, los maestros, una maestra en tercer año, lo cuento en el libro, ¿no? Cómo fui humillada por ella. Y qué triste, ¿no? Qué triste. Y yo pensé, fíjate, que eso, de cierta forma, ya había erradicado. ¿Cuántos años ya pasaron? No. Y sucede apenas hace unos días. Y digo, y la gente, ¿no? De doble moral, gente, no, pobre niña, la gente, ¿dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaban los Criticando. papás? Sí, claro. Son gente que llega a un lugar que da miedo. Por buscar una mejor vida, llega a un lugar donde, imagino a esa tía, sí son fríos, ellos son fríos, no conocen el amor. Mis papás también son muy fríos, no abrazan, no besan. Y yo veía el semblante de la señora y mi primera opinión fue, ¿no siente? Pero después dije, imagínate escuchar a la gente hablar y no entenderles y no saber qué está pasando, si ver a su sobrinita o no sé qué parentesco tenga ahí fallecida y no saber qué hacer, ¿no? Y todos hablando y yo me imagino, se llevaron a la señora presa. No sé qué esté pasando. No, y mi señora, yo venía platicando yo con mi hijo y le digo, pues yo creo de tener tu edad la muchacha la que según la estaba cuidando, se veía muy, muy chiquita. Yo a mis 12, 13, 14 años, yo vendía raspados, a mí ya me decían señora por mi aspecto. Yo era una niña, ¿no? Entonces, igual en la foto se ve a una muchachita con una niña y le decían la tía, ¿no? La señora o la mamá. Era una niña, efectivamente, que acompañaba a otra niña, ¿no? Sí. Entonces, pueden haber muchas críticas, pueden haber muchos comentarios, todos opinan, pero no sabemos lo que realmente vive esa gente. Pero nadie la ayudó antes. No, exactamente, nadie la ayudó ayudó antes. Mi madre decía, llegamos a Morelos, a una terminal de camiones, y dormimos arrinconados en un aguacero, arrinconados porque nadie nos dio ayuda, ¿no? Íbamos para un lado, quítate, ¿no? Vamos para otro lado y hazte para allá. Si mamá, yo no entendía, pero con el simple hecho de que me empujaron, claro, era más que suficiente, ¿no? Total discriminación. Total discriminación. Y yo decía, bueno, creces pensando, no piensas en las demás personas, tratas de ir solucionando tu vida. Entonces, eso ocurrió cuando mis padres llegan a Morelos y fuimos muy discriminados, toda la familia, con muchos obstáculos. La misma gente nos puso obstáculos, ¿no? Claro. Entonces, mis padres, en su afán de encontrar un lugar donde encajar, encuentran esa iglesia y se refugian. A lo mejor a ellos les funcionó, porque si mi vida fue difícil, las de ellas no se comparan con lo que yo sufrí. Sufrieron muchísimo. Entonces, entran a esa iglesia y les empiezan a enseñar a un Dios, pero el Dios que les muestran es un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios rencoroso. Y no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas aquello porque Dios te va a castigar. Era más normativo, ¿no? Sí, pórtate bien. Exacto. Yo fui educada o fui adoctrinada bajo el miedo. Bajo el miedo. Yo digo, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido adoctrinada bajo el amor y bajo la fe? Otra cosa hubiera sido. Exacto. Pero fui adoctrinada bajo el miedo. Yo le tenía mucho miedo a Dios. Entonces, llega un momento en el que yo ya no puedo más. Y le digo a Dios, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me trajiste o para qué me hiciste? Y es donde empieza el conflicto. Porque claro, es que tú no me quieres, porque me va muy mal. Y empiezo a cuestionarlo. Porque para mí el Dios que me enseñaron era un Dios malo. Empiezo a cuestionarlo. Y en una noche, Él me responde a través de un sueño. Entonces, yo empiezo a tener más comunicación con Dios. Empiezo a tener más comunión con Dios. ¿Fue la primera vez? Sí, cuando... Que tuvo comunicación con Dios. La primera vez que tuve comunicación con Dios fue cuando lo cuestioné. Y en una noche, cuando mi sobrina pregunta si yo había nacido o me había hecho homosexual, yo dije, pues yo nací, Dios así me hizo. Y ella dijo, no hay un gen homosexual.
empiezo yo a tratar de buscar respuestas. Y efectivamente, en mi computadora busqué en el internet, decía no hay un gen homosexual, no hay un cromosoma homosexual, ¿no? Entonces yo le digo a Dios, si yo me hice, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo lo reto en una noche y le digo, bueno, si tú no me hiciste, demuéstrame lo contrario, ¿no? Porque yo estaba enojada con Dios, claro, y yo le hablaba fuerte, ¿no? Arriesgándome a que Dios me castigara, porque a mí me enseñaron que a Dios no se le habla fuerte, que a Dios no se le puede dirigir de esa manera, porque Dios te va a castigar, ¿no? Que Dios es Dios y que tú eres un miserable, alguien que no merece nada de Él, ¿no? Entonces yo me arriesgué y dije, pues total, me está yendo bien mal, ¿no? O sea, ¿qué puedo perder, no? Entonces, lo reté, me fui a dormir y me costó trabajo conciliar el sueño, pero de repente me llega una pesadilla y despierto y empezaron a llegar los recuerdos a mi mente, ¿no? ¿Qué sucesos ocurrieron? Y ya fui yo observando, fui analizando cómo es que efectivamente me hice homosexual, ¿no? Más de 30 años después, ¿no? Yo tenía ya 40. Eso fue hace apenas 3 años, ¿no? Cuando yo empiezo porque yo padecía ansiedad, depresión, y yo no la hallaba el juego, yo no la hallaba el modo de este juego, ¿no? Okay. Entonces, empiezo yo y dije, cuando el sueño fue muy, muy duro, muy grotesco, los recuerdos, pero dije, pero ya me escuchó, ya me respondió, entonces empiezo yo a hablar más con él, y yo le decía, ya me escuchaste. ¿Cómo le hice, no? Porque a mí me habían enseñado que para que Dios me escuchara tenía que humillarme, tenía que arrodillarme, tenía que gritarle, ¿no? Dios, ayúdame, ten piedad de mí, ¿no? Y no lo hice de esa manera. A lo mejor lo hice, sí, enfrentándolo. Pero ya después, como lo digo en el libro, empezaron a surgir textos bíblicos. Y se me clavaban en la cabeza. Y entonces yo iba a la Biblia y buscaba. Y yo decía, enséñame a orar, porque la forma en que me enseñaron no me sirve, ¿no? Entonces, me acuerdo... No sentías que había una conjunción, ¿no? Con él. Exacto. Que realmente estuvieras cerca y que hubiera esa comunicación, como tú la sentiste cuando pasó eso. Exacto. Entonces, pero yo dije, pero ya me escuchó. Entonces, ahora, ¿cómo le hago, no? Es como cuando haces algo y te sale y no sabes ni cómo, ¿no? Entonces, me acuerdo que leí Mateo 6, si no mal recuerdo, donde dice, ¿no? Que te tienes que encerrar en tu cuarto y en silencio ora a Dios. Y dije, lo voy a hacer, ¿no? Nadie me ha dicho cómo hacerlo, pero lo voy a hacer. Entonces, todas las noches, antes de irme a dormir, yo me ponía de rodillas, porque así me enseñaron, de rodillas y sin hacer ruido, de manera mental, y procuraba estar tranquila y procuraba hablar con Dios. Y yo le decía, tú eres mi creador, tú me hiciste, dime por dónde, dime cómo, ¿no? Y agradecía, empecé a agradecer. Entonces cuando empiezo a agradecer, empiezo a notar que empiezan a surgir cosas muy bonitas. Entonces empiezo a ver que se me ocurrían o pensaba cosas y las escribía, ¿no? Entonces ya tenía yo una libreta con varios escritos, pero todavía no la hallaba el modo. Entonces en una ocasión mi pareja estaba yendo a terapia y me dice, ve, porque yo creo que te va a ayudar. Yo le decía, no, yo soy una persona resiliente, una persona que sufrió, pero que ya salió adelante, ya no necesita nada de nadie, yo ya soy una persona realizada. Y me dijo, ve, no vas a perder nada. Claro. Entonces dije, bueno, voy, ¿no? ¿Qué puedo perder? Entonces me saca una cita con la psicóloga. A veces creemos que ir con un psicólogo es muy caro. Fui con la psicóloga del DIF de allá, ¿no? O sea, y también quiero que la gente sepa que si busca, encuentra. Entonces hay ese tipo de ayudas, sí, en el cual te puedes acercar. Yo pagaba 38 pesos la terapia. Entonces era lo que me gasto en un refresco, ¿no? Claro. Entonces digo, esto es salud mental. Fui, pero la primera vez que me paré, que me senté frente a mi psicólogo, los psicólogos no hablan, me decía, te escucho. Y dije, ay, ¿qué le voy a decir? ¿No? ¿Qué le digo? Le voy a contar mi historia en extraño, ¿no? Claro, exacto. Sí. Pero como siempre me habían enseñado que no debo de pedir, no me debo de quejar, ¿no? Porque
desde muy chiquitos, mi papá nos enseñó a trabajar muy duro, ¿no? Nadie nos ayudó, o sea, yo recuerdo que mi papá nos vendíamos raspados y vendíamos nieves. Entonces mi papá nos ponía un carrito, no era triciclo, era un carrito de raspados con hielo, y ahí íbamos yo empujando. La gente nos veía y no nos ayudaba. Entonces nosotros entendimos que nosotros teníamos que solo salir adelante, porque no íbamos a recibir la ayuda de nadie más, ¿no? Entonces a mí al principio me costaba mucho trabajo ayudar a la gente. Yo veía a las señoras cargando, pero creces así, o sea, ni siquiera es algo de, ay, está cargando, no, creces, hasta que mi pareja me decía, ven, vamos a ayudar a la señora. Y yo, ayudarle a la señora. Sí, ok, está bien. Ella me empezó a motivar a ver a los niños igual cargando. A los niños sí los ayudaba, porque como yo fui una niña a la que nadie me ayudó, si yo veía que los niños iban cargando un garrafón de agua y no se lo aguantaban, yo iba y les ayudaba. Pero a los niños, no sabía por qué tenía esa conexión con los niños, pero con los adultos no tenía esa conexión. A ti, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando llego con la psicóloga, me dice, te escucho. Y dije, ¿qué le voy a decir? ¿No? Entonces, yo dije, no, pues seguramente mis problemas emocionales son por mis rupturas sentimentales. Sí. Empiezo a platicarle de mis exparejas, de cómo me fue mal y demás. Pasan como 3 o 4 sesiones y yo le digo a la psicóloga, ¿sabe qué, psicóloga? Ya no voy a venir. Me dice, ¿por qué? Y le dije, es que yo no lo necesito. Déjele mi lugar a alguien que sí lo necesite. Yo estaba ya parada, la psicóloga estaba sentada y los psicólogos siempre escuchan, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, ¿te estás dando de alta sola? Le dije, sí, yo no lo necesito, déle mi lugar a alguien que realmente lo necesite. Me queda viendo y me dice, ¿hasta cuándo, Rebe? Y yo, ¿hasta cuándo qué, no? Me dice, ¿hasta cuándo te vas a hacer a un lado? ¿Hasta cuándo vas a sentir que no mereces? ¿Hasta cuándo le vas a dejar tu lugar a alguien más? Y pues sí, esas palabras me sacudieron. Y me dice, ¿y entonces qué piensas hacer? Y le dije, nos vemos en la próxima sesión. Entonces, te tocó tus botones. Sí, tocó mis botones. Seguí yendo y me dijo, un día llegué, pues sí, apachurradona. Le dije, ¿sabes qué? No le encuentro el modo a la vida. Trabajo, pago los gastos, me quedo sin dinero, todo es trabajar y el dinero se va y no queda nada y estoy desesperada y ya no quiero, no sé qué hacer. Me dijo, ¿qué has hecho en alguna ocasión que te haya salvado de alguna situación difícil? Le dije, no sé. Me dijo, recuerda, ha de haber algo para lo que seas buena. ¿Para qué eres buena? Y le dije, para nada, porque así me consideraban. Claro. Yo medio juego fútbol, medio bailo, medio nado, pero no me sabía definir, ¿no? Y me dice, algo que hayas hecho que haya cambiado tu vida. Empiezo a recordar y le digo, en una ocasión, cuando yo entro al Cebetis, mis papás no tenían dinero. Logro entrar al primer semestre, pero cuando paso al segundo semestre, mis papás se quedan sin dinero. Entonces pasa una comisión al salón y fulano, sutano, merengano no han pagado la inscripción, si para mañana no traen el voucher, ya ni se presenten. Creo que eso no tenían por qué tratarlo con los alumnos, sino con los papás. Claro. Pero gracias a Dios lo trataron con los alumnos, porque yo tuve la oportunidad de hacer algo. Salí al patio y dije, no me puedo ir a casa. Si me voy a casa, papá no tiene dinero. No me va a poder solventar en la inscripción y hasta aquí llegué. Tenías que buscar solucionar. Tenía que buscar una solución. Entonces me senté en la jardinera y estuve pensando. Y de repente dije, una carta. Porque cuando iba yo en 5º año, una maestra nos enseñó a hacer cartas. Y muchos niños decían, yo a Santa Claus, yo a Reyes. Y yo dije, ¿yo a quién hago una carta? Me quedé con las ganas de hacer una carta. Me acuerdo que en esa ocasión se la hice al director, pero yo me quedé con las ganas de hacer una carta a alguien, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento yo redacté una carta al director y con todo el miedo del mundo fui y le dije a mi secretaria, a la secretaria del director, ¿no está el director? Me dice, no está. ¿Por qué? Quiero hablar con él. Me dice, no está. Y yo con mi cartita, ¿no? Le dije, ¿le puede dar esto? Y ella, sí. Entonces, me dijo, regresa mañana. Y ya al día siguiente voy
Pero en la carta yo decía que pues no, mis papás no tenían dinero, que yo no quería dejar la escuela. Sí, expuse mi problema, que mi hermano también estaba cursando el 5º semestre y que pues no queríamos que por el dinero se truncaran nuestros sueños. Entonces regreso yo al siguiente día, bien tímida, porque yo era muy tímida, muy callada, y me dice la secretaria, le digo, ¿está el director? Me dice, no, me dice, pero ya tengo la respuesta. Y yo así como que, ¿qué habrá dicho, no? Me acuerdo que las inscripciones estaban entre 350 a 400 pesos por cada uno. Sí. Mi papá no tenía ese dinero. Entonces, me da 2 papelitos con 2 sellos y me dice, con esto paga. Antes se pagaba en caja, no se pagaba en banco. Y veo que cada papelito decía 20 pesos. Y yo, ¿y esto qué es? Me dice, va a ser una aportación simbólica para los padres de familia. Con eso ustedes 2 van a quedar inscritos. Yo, ¿de verdad? Me dice, sí. Corro a la dirección, no, corro a mi casa, porque yo caminaba para la escuela, los que son de Cuautla van a ubicar, desde Agua Hedionda hasta el Cebeti 76, todos los días, ida y vuelta, todos los días. Entonces, corro a mi casa y le digo, papá, necesito para la inscripción. No tengo dinero, papá siempre de malas, porque no había dinero. Entonces le digo, papá, solamente necesito 40 pesos. Me dice, ¿cuánto? Le dije, 40, 20 para mi hermano y 20 para mí. Me dice, ahora te los consigo. Me los consigue. Y me voy corriendo otra vez al Cebetis. Sí. Llego a caja, pago, me sellan mi papel, me dan mi voucher, voy con la secretaria y estábamos inscritos, ¿no? Eso se lo conté a la psicóloga y le dije, pero hay algo más. Y le conté otras 2 historias donde también hice 2 cartas. Y me dijo, ¿y entonces para qué te consideras buena? Le dije, para escribir. Y me dijo, ¿y qué esperas? Le dije, ya estoy escribiendo. Ahí fue donde... Ahí fue. Salió. Ahí fue. Okay. Dije, ya estoy escribiendo en una libreta. Le dije, pero no sé cómo hacer un libro. Quiero hacer un libro, pero no sé cómo hacerlo. Y me dijo, esfuérzate y lo vas a lograr. Entonces, ella sale, termina el periodo del presidente municipal y ella se despide de mí. Me dice, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a estar y demás, ¿ok? Se acaban mis terapias. Y yo ya había, desde el 2020, yo había empezado ya a leer mucho, mucho. Porque yo sabía que algo había, se me presentó un libro, luego se me presentó otro y así se me fueron presentando muchos libros. Entonces, eran muchas señales. Sí, eran muchas señales. Es tu momento. Exacto. Entonces, leo un libro junto con mi pareja que se llama Millonario en un Minuto y le digo a mi pareja, oye, no creo que sea muy difícil hacer un libro. Y me dice, pues empiézalo. Entonces, todas mis notas que yo tenía, las acerco, agarro mi computadora y empiezo a escribir. La empecé a escribir a forma de novela y no me gustó. Le dije, no me gusta. Porque había cambiado el nombre y demás. Le dije, no, yo quiero ser yo, quiero que escuchen mi historia, quiero que sepan quién soy y quiero que se identifiquen conmigo. O sea, habías escrito como otra historia. Sí, como una historia mía, pero con otros personajes, sí, otros nombres, ¿no? Le dije, no, yo quiero que sepan. Quiero ser yo. Sí, quiero ser yo, contar mi historia y que muchos se identifiquen con mi historia y que si alguien se siente solo, pueda acudir a mí y entre los dos podamos salir adelante, ¿no? Entonces, lo cambié a biografía y autoayuda y surgió la magia. Wow. Surgió la magia, aquí está. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer ese cambio? O sea, de lo que tenías así como de novela a autoayuda, ¿en cuánto tiempo lo viste así, rapidísimo? Fue muy rápido. De hecho, yo venía escribiendo desde el 2023, no sabía cómo. Yo decía, es que, ok, ya tengo el manuscrito, pero ajá, ¿y cómo lo convierto en libro, no? Claro. Entonces, cuando lo empiezo a escribir el manuscrito en forma de novela, no fue mucho. Ya iba yo como 2, 3 hojas. Iba yo, obviamente, transcribiendo lo que tenía yo en mis apuntes. A lo mejor en una semana yo dije, no me gusta, yo quiero que se identifiquen conmigo, que se identifiquen con mi historia, que sepan quién soy, que sepan mi historia, ¿no? Entonces no fue mucho, la transición no tardó, o sea, yo luego me di cuenta y dije, no, yo no quiero esto, yo quiero algo más biográfico. Fue muy rápido. Cuando ya tenía yo mi manuscrito, cuando vengo a tu podcast, y pues yo no sabía qué hacer, no tenía contactos, no tenía amigos que se dedicaran a esto. Entonces ahí estaba mi manuscrito, porque yo no sabía, por más que veía yo tutoriales,
no sabía, ¿no? A quién acudir. Sí, ¿por dónde empezar? Por dónde empezar, y dije, bueno, voy a buscar una editorial. Había buscado, sí, algunas editoriales cobraban carísimo, y dije, no tengo el dinero. Cuando yo empiezo a invitar a mis amigos a ver el podcast, también se lo envío a una de mis hermanas, y mi hermana me dice, ¿qué necesitas para publicar tu libro? Dije, ¿quién me ayude? Yo no sé cómo convertir un Word. No hay pies y cabeza. No. Todo eso, Ajá, ¿no? y me dice, mi esposo tiene una amiga que es escritora, ¿no? Empiezan a surgir personas y empiezan No, a surgir... teniéndola tan cerquita, ¿no? Exacto. O sea, tu familia. Mi familia. Entonces me dice, déjame hablar con él para que él hable con ella y veamos qué podemos hacer. No tardó ni una semana cuando me dicen, oye, ponte en contacto con este número, ¿no? Sí. Daniel Cetina, mi editor. Un saludo a al que le Daniel mando- Cetina. Sí, Daniel Cetina, Ediciones Cetina, Infinita Editorial, hizo realidad esta obra. Jan Olvera, la escritora, ella fue la que me pasó el contacto de Daniel Cetina. A mi hermana Abigail, a mi cuñado Omar, fueron pieza clave. Fueron ángeles. Sí, al igual que tú, porque en tu podcast ellos escucharon que yo ya tenía un libro escrito, ¿no? Mi pareja que siempre estuvo ahí, porque en ocasiones yo escribía y decía, no, creo que no, no, ya, ¿no? Te saboteabas. Sí, yo sola me saboteaba y me decía, ¿cómo vas con el libro? Y yo, llevo 8 días sin escribir, ¿no? ¿Cómo vas con el libro? No, ya lo dejé. No, ¿vas bien? Y así, o sea, ella fue quien me estuvo empujando para que pudiera concluirse esta obra. Sí, porque muchas veces cuando hay personas que van a cambiar su vida de esta manera y de que tienen proyectos bien importantes, se autosabotean. Así es. Y viene el síndrome del impostor que dices tú, bueno, es que a lo mejor no soy tan buena, a lo mejor no es tan bueno esto que yo estoy haciendo, mejor ya no lo voy a hacer, ¿no? Así es. Que quede ahí. Y además, el miedo al que dirán. El Uy, miedo al que dirán. eso es otro. Sí, yo te puedo decir tema. que yo durmiendo de repente 2, 3 de la mañana me despertaba con pensamientos y yo los anotaba. Este libro, Cómo perdonar a Dios, igual surgió de una mañana en la cual 2:15 de la mañana me desperté, ¿cómo perdonar a Dios? ¿No? Y lo anoté, porque yo antes dejaba que mis ideas se fueran, pero no, lo anoté y al amanecer le dije a Brenda, a mi pareja, ya tengo el nombre de mi libro. Me dijo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo perdonar a Dios? Oh, sí, sé que es un nombre fuerte. Y qué bueno, ¿no?, que tocas esto, porque ¿Sí? muchas personas, mucha audiencia, Sí. se pueden hasta escandalizar, ¿no? De que Sí. dicen, pero ¿cómo? Porque en México, pues es una realidad, es un país de catolicismo, cristianismo, y hay Sí. mucha gente religiosa. Que Exacto. un título de esta magnitud les puede lastimar o incomodar mucho. Exacto. Pero lo bonito aquí, y qué bueno que estás el día de hoy aquí Sí. con nosotros, que precisamente de eso ya lo platicábamos, la importancia, Rebe, de conocer el por qué se llama así. O sea, no estamos juzgando la religión, no estás juzgando o anteponiendo lo que es las creencias religiosas, o diciendo que no es verdad, o que no crees en la religión, o que no crees en un Dios. Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto. Del título. ¿Qué significa? Sí. ¿Cómo perdonar a Dios? Vuelvo a repetir, yo estaba muy enojada con Dios. O sea, al principio yo sentía que así era mi vida, que porque Dios así lo quería. Dios, era la voluntad de Dios, el Sí. que yo pasara todas estas Que cosas. tú vivieras de esa Que yo manera. viviera de esa manera, que era la voluntad de Dios. Entonces, pero llega un momento en el que dije, ya Dios, o sea, ya, ¿no? ¿Por qué Ya tanto? suéltame, Ya ¿no? suéltame. ¿Por qué? ¿Por Sí, qué a claro. mí, no? Pero veía que también mucha gente sufría. Y yo decía, bueno, ¿eres nuestro creador? O sea, lo cuestioné, ¿existes? ¿No existes? ¿Qué onda? ¿Por qué me hiciste? Y yo en el libro igual lo manifiesto. Nos hiciste de una forma tan perfecta que no pudo haber sido nadie más que tú. ¿No? Nadie pudo haber creado algo tan perfecto. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿No? Si ni un padre carnal se atrevería a tratar de tal forma a un hijo, ¿por qué tú sí? ¿No? Y lo empiezo a cuestionar, y cuando él me empieza a contestar y empiezo a ver magia en mi vida, empiezo a ver abundancia, porque abundancia no solamente es económica, abundancia en amigos, abundancia en la pareja, abundancia en que reconozcas que todos los días tienes
comida en tu mesa, Claro. ¿no? Que tienes lo necesario. Entonces, yo dije, no eres tú, Dios, ¿no? No eres tú. Es la gente que utilizó tu nombre para hacerme daño. Entonces, te perdono por todo lo que me hiciste, porque no fuiste tú. No. Te reconozco como mi creador y te reconozco como el Dios que me dio la vida y como el Dios que me da todo. Pero yo no te estaba pidiendo, porque a mí me enseñaron que yo no era digna de pedir, ¿no? Entonces, hay una comunión muy bonita con Dios. Encontré el camino hacia la sanación y encontré el camino hacia la redención con Dios, ¿no? Entonces, muchos dicen, es que ¿cómo tú eres una pecadora? ¿Cómo vas a perdonar a Dios, no? Creo que cuando tienes algún conflicto con alguna persona, llámese papá, llámese hermano, llámese esposo, llámese hijo, hay ocasiones en que nosotros de repente lastimamos a nuestros hijos y le decimos, hijo, perdóname, estaba enojado, estaba frustrado, dije palabras que te hirieron, no sentí. Perdóname. Y no vas a decir, ¿cómo un padre le va a pedir perdón a un hijo? Sí, un padre le pide perdón a un hijo, ¿no? Entonces, Dios es nuestro creador, ¿no? Pero lo llenamos de tanta maldad, porque decimos, es que Dios te va a castigar, y Dios esto, y Dios aquello. No, y te pasa algo malo y Era ¿por qué Dios me castiga? Ajá, o era la voluntad de Dios. Cuando somos nosotros mismos, Cuando ¿no? somos nosotros los creadores mismos, de todo eso. exactamente. Y digo, si la gente entendiera de otra forma el amor de Dios, el mundo sería diferente, Claro. ¿no? Entonces, yo invito a las personas que predican a través del temor, que prediquen a través del amor y la fe. Qué importante. Qué importante, porque si tú le dices a tu hijo, no hagas eso porque Dios te va a castigar, o sea, no, mejor di, ¿por qué no haces esto para que Dios te bendiga? ¿No? O sea, ¿qué cambias la forma en la que tu hijo ve a Dios? Pero llegamos ahorita, en la actualidad, a los extremos. Hay personas que sufrimos tanto en la religión que decimos, a mis hijos no les voy a inculcar ninguna religión, Claro. ninguna, pero ¿qué hacemos? Llegamos al extremo de ni siquiera hablarle de Dios, ¿no? Y los niños crecen sin valores, porque decimos, bueno, como a mí me obligaban a ir a la iglesia, como a mí me obligaban a hacer esto, yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo. Ajá, pero entonces no le hables de Dios, enséñale a hablar con Dios, ¿no? Entonces es bien importante, porque hay niños ahorita que están creciendo sin valores, ¿no? O sea, nos vamos al extremo, ¿sale? Entonces, a las personas que predican con miedo, a través del miedo, yo los invito a que prediquen con amor y con fe, que enseñen que hay un Dios de amor y un Dios que todo te puede dar si tú le tienes un Dios fe. benévolo. Un Dios benévolo. No castigador. Exactamente, ¿no? Y también a las personas que tengan un hijo, una hija homosexual, este libro es para ustedes. A las personas que tengan algún conflicto con los homosexuales, este libro también es para ellos, ¿no? Este libro también para las personas homosexuales que todavía no se cuestionan el paso por este mundo, y no solamente homosexuales, a las personas que todavía no se cuestionan, que no le hallan el modo a este juego llamado vida, este libro también es para ellos, ¿sale? Hay un mensaje muy bonito. Yo estaba perdida porque estaba enojada con Dios. Cuando hice las paces con Él, las cosas empezaron a fluir. Todo cambió. Todo cambió, todo cambió. Entonces, había ocasiones en que el dinero no me rendía y yo decía, es que me lo merezco, no, es que Dios así lo quiere. Pero no, cuando yo empecé a agradecerle a Dios, gracias porque tengo comida, gracias porque todo lo que necesito está cubierto, y eso lo leí de un libro, las cosas empezaron a llegar, las cosas empezaron a fluir. Y mientras más agradezcas, vas a tener más cosas de que agradecer. Claro, y es que cambiaste como totalmente tu energía también de la negatividad, ¿no? De decir, pues me va mal, está mal, todo mal, allá afuera, aquí adentro, en mi interior, en mi exterior. Pero cuando tú empezaste a ver todo distinto, dicen, todas las energías se unen de manera positiva, ¿no? Sí. Para ti. Entonces, obviamente, la función
que tiene ese pensamiento y ese interior que tú a lo mejor estabas en una transición, cambiándolo, pues claro que iba a traer cosas muy nuevas, diferentes a tu vida. Exacto. Y que lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Nos pasa a todos, o sea, cuando tenemos un problema personal, familiar, en el trabajo, dices, es que tengo un gran problema, es que me pasa tal cosa, es que no puedo. Pero si lo ves desde otro punto de vista, si tú cambias tu panorama, tu perspectiva, y en lugar de verlo como un problema, empiezas a buscar una solución, porque por tener un problema, bien dicen que nosotros mismos nos ponemos las barreras. Exactamente. Tú mismo. Y yo, por ejemplo, he escuchado a mucha gente que dice, quiero hacer tal cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú, quiero tener un libro, pero tú misma a lo mejor muchas veces dijiste, no, no puedo. ¿Cómo voy a tener un libro? O sea, ¿de dónde? Exacto. ¿Cómo? Si yo nunca he tenido un libro, ¿cómo voy a tener? Pero lo importante es empezar a cambiar todo eso. Así Y es. que tú, con todo lo que viviste, con todo lo que te pasó desde tu niñez, era no, 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 no te acerques, no me mires, no me toques, tú no existes, tú no puedes ser partícipe ni estar aquí. Todo el tiempo fue un rotundo no y una negativa. Entonces, obviamente tú creciste con todo eso y no eras feliz, no eras feliz, no te sentías parte de, no te sentías aceptada, no sentías que pertenecieras. Así Independientemente de que tu familia, tu hermosa familia, le mandamos un saludo, viniera de Guerrero. Sí. Deja de eso, de que ya sentían feo de que no estaban en su lugar de nacimiento, todavía enfrentarte a todo eso, Sí. y que obviamente pasaron 1, 2, 3, 10 años y tú seguías sintiendo eso, o sea, no era algo que dices, bueno, ya pasaron 5, ya me siento parte de. No, nunca fue así. Y como aquí lo mencionas, también hay una parte que me llamó mucho la atención, que tú querías ser invisible. Y qué triste, porque eso no, nadie se lo merece, nadie, Rebe. Nadie se lo merece, porque nadie puede vivir así, el querer que no te vean, que pases invisible, que si la maestra, que no tenga, yo a veces no puedo entender, pues cómo, por ejemplo, esa maestra que tú describes ahí, no sé qué tipo de persona sería y cómo fue capaz de que la pusieran al frente de un grupo de niños. O sea, no entiendo, no concibo, o cómo eran las normas, la normativa o los estándares para decirte, tú puedes ser docente de un grupo de educación inicial, ¿no? Educación básica, en este caso primaria. O sea, ¿cómo? Es que yo creo que ahí viene la vocación. Si algo no te gusta, no te dediques a eso. Claro. ¿No? Porque creo que un maestro tiene que ser muy humano. Porque encuentra niños de todo, ¿eh? A veces el niño más travieso es porque tiene problemas en su casa. Sí. Entonces, creo que para estar al frente de un grupo y tener tantos niños, es porque debe de tener vocación. Sí. Y si no tiene vocación, pues no te dediques a eso, porque los vas a maltratar. Precisamente yo hacía una transmisión hace 8 días de el regreso a clases, que estamos en vísperas de regreso a clases. Y yo ahí pues les decía, ¿no? Invitaba yo a los padres de familia, o sea, habrá niños que tengan la bendición pues de llegar con el uniforme nuevo, con la mochila nueva, los cuadernos, qué sé yo. Pero hay niños que no tienen esa bendición, esa oportunidad. Y no por eso vamos a enseñarle a nuestros hijos a que, ay, a ver tus zapatos, mira, los míos sí son nuevos y los míos, Y los míos son de marca. Ajá, o sea, sí. y los niños finalmente hacen lo que ven en casa, ¿no? Exacto. Entonces yo les decía mucho a los papás, tienen que hacer que sus hijos puedan sentir el dolor de los demás, porque no pueden ir por la vida lastimando a las personas. Después vi otra imagen de un salón de clases donde estaban así las butacas y me encantó muchísimo que tenían etiquetas, ¿no? La banca número 1, sus papás se están divorciando. La banca número 2, hoy no tengo que comer. La banca número 3, mi mamá se quedó sin trabajo. La banca número 4, mi papá
se peleó con mi mamá y la golpeó. Ujú. Y así sucesivamente. Sí. ¿Y qué importante tiene eso? Porque todos tienen algo diferente, Así es. distinto, de emoción, de sentimientos encontrados, de enseñanzas, que ellos ven en su casa infinidad de cosas, ¿no? Así es. Qué maravilloso y qué bonito sería, y de ahí nace todo, o sea, la violencia que vemos en las calles el día de hoy, lo que tú decías, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor anteriormente la obligaban a ir a una religión, porque a mí también me pasó, ¿no? O sea, mi mamá de repente, no, que vamos a ir a la iglesia, y a mí no me gustaba, o sea, y decía, pues es que tengo que ir, y clarito me acuerdo, ahorita que lo dijiste, Sí. que cumplí 18 años y dije, qué bueno, porque ya no voy a ir, o sea, ya soy mayor de edad. Y fue así como el último día que ella me dejó de molestar, así de como que vamos. Yo dije, no, ya no voy a ir. Cuando te debería de encantar ir a la casa de Dios. ¿Estás de acuerdo? Porque yo lo veía diferente. Sí, porque tienes que predicar con el ejemplo. Si tú ves que tu mamá es feliz, si tú ves que tus papás, tu familia es próspera, yo quiero ir ahí porque ahí hay prosperidad, ahí hay amor. Pero cuando la misma gente de la religión te malmira, te desprecia. A mis hermanas cuando estaban chiquitas las pellizcaban las otras niñas. O sea, ¿tú crees que vas a querer ir ahí? Obviamente no. Era tu lugar seguro y te maltrataban. Entonces te maltrataban aquí, te maltrataban allá, te maltrataban allá. ¿Para dónde le hacías? Exacto. ¿No? Entonces, como dices tú, dije, ya no, yo deserté a los 21 años. A los 21 años deserté, un poquito más grande que tú. Pero efectivamente yo decía, ay, ¿cuándo me voy a librar de esto, no? Cuando debería ser al contrario, debería ser, yo quiero ir a alabar a Dios, yo quiero ir a pedirle, yo quiero ir a, no sé, estar en comunión, ¿no? Porque eran mis hermanos en Cristo, y mis hermanos en Cristo me malmiraban, mis hermanos en Cristo me maltrataban, ahí van los raspaderos, ahí van los beberos, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, mis hermanos, algunos de mis hermanos y yo tenemos profesión, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ay, los hermanos, pero cuando estábamos chiquitos, ¿no? Ay, los raspaderos, ay, los oaxaquitos, porque en eso no éramos de Oaxaca. Yo ya nací en Morelos, pero así nos decían, ¿no? Los oaxaquitos, porque incluso andábamos hasta descalzos. Entonces, digo, no, yo creo que sí éramos hermanos, había comunión, había hermanas que tenían niñas de mi edad. ¿Cómo lo decían? A ver, hermana, mire, me quedaron estos vestiditos, ¿no? Para su niña. No, preferían tirarlos o regalárselos a alguien más que dárnoslos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿No? Yo siempre he pensado que la religión tiene dos caras y es algo, pues, hablar, ¿no? De lo que es religión. Es un tema muy difícil porque no todos vamos a pensar lo mismo, y en un país de católicos y cristianos, pues es muy difícil entender el cómo hay ciertas situaciones. Tú lo tocaste en el inicio, por ejemplo, de esta chiquita, ¿no? Ya ahorita todos hablan, todos dicen, todos opinan, Así es. Pero ¿a poco nadie la vio en el semáforo? ¿A poco no se daban cuenta que estaba ahí? Porque era exactamente lo que tú dijiste, invisible. No quieren ver, no quieren ver. Nosotros como sociedad no queremos ver lo feo de la problemática, lo triste, todo eso que hay. Ya ahorita que falleció, ya ahora sí ya la ven, ya ahora sí sacaron una nota, ¿no? El DIF Morelos ayudará a los niños del semáforo. O sea, ¿y qué necesidad hay de que sus niños lleguen ahí? Claro. ¿No? Cuando mis padres llegan en el 68, gracias a Dios creo ni semáforos había. ¿No? No había tanta civilización, entonces mis papás se enfocan al campo. Que si hubiese sido a lo mejor en esta época, también hubiéramos ido a parar a un semáforo. Claro. ¿No? Imagínate venir de un lugar donde no hay ni carros, a una ciudad enorme, donde transitan, pues la niña no tuvo o sea, la niña no sabía del peligro. No se puede autocuidar porque es una niñita. Ahí le pusieron que 4, 5 años. Le digo a Arlet, no, a mi hija, le platico, ¿no? Le digo, no, amor, esa niña tenía yo creo como 2 años, estaba bien chiquita, o sea, yo vi el video, le digo, y esa niña no tenía 1 año, o sea, no tenía 5 años, que decían ahí que 5, tenía como 2, estaba muy pequeña, y ella estaba con una muchacha que decían que era su tía, pero es una niña como de 16, o sea, ¿cómo va a cuidar lo que decías tú, una niña a otra niña, ¿no? Y es muy triste
pues que actualmente, 30 y tantos años después de lo que tú has vivido, se sigue viendo. Sí, sí. O sea, crece todo, crecen las civilizaciones, hay mucha tecnología, hay mucho de todo, pero en la compasión, en la empatía, en la ayuda. Sí. Y hay pueblos olvidados, hay pueblos donde no hay carencia de comida, ¿no? Hay pueblos donde no hablan, solo hablan el dialecto, llegan a una ciudad donde se habla un idioma diferente y Sí. pues ¿para dónde le hacen, no? O sea, mi mamá decía, yo iba a pedir asilo, le cobraban renta por día antes, por día, por quedarse en una chocita, ¿no? Con sus hijitos. Y terminaba el día y órale para afuera porque no tienes para pagar otro día, ¿no? ¿Para dónde le hacían? ¿No? Entonces esa gente por lo regular se refugia con más gente que llegó antes de ese mismo lugar, pero ¿y si no tienen dónde? Los ven durmiendo en las banquetas y nadie hace nada, los ven arrinconados en algún lugar y no hacemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enfocados a solucionar nuestros problemas, ¿no? Y allá vamos con los problemas diarios y nos olvidamos de la gente, no somos empáticos, ¿no? No, para nada. Y a lo mejor, pues, ahora sí que el tomar esa decisión de que tus papás se vinieran de su estado, porque también en ese estado se ve lo que es el matrimonio infantil, ¿no? Que sí, son los arreglos que ellos tienen. Así es. Y a lo mejor, pues tus papás tuvieron una visión mucho más allá y dicen, no, yo no quiero que nuestros hijos vivan eso, ¿no? Porque estamos hablando de matrimonios infantiles y que ahorita, por ejemplo, lo suben en TikTok, ya tenemos todas esas redes sociales. Yo he visto matrimonios de niños de 12, 13 años que son matrimonios arreglados y que a lo mejor de haberte quedado en Guerrero tú hubieras vivido eso. A veces creemos que esos temas están muy alejados de nuestra realidad. Yo lo viví a través de mi madre, o sea, mi madre tenía 16 años y ya le estaban intercambiando por una vaca. Mi madre tenía 16 años y ya estaba quedada, porque ya tenía 16 años. Sí, porque son de 12, 13 años. Sí, entonces mi papá fue un niño huérfano de padres y abuelos y él empezó a salir porque había hombres que iban a la costa a trabajar y él se les pegaba. Así llegó él a Morelos. Entonces él regresa a Guerrero y mi madre estaba en ese problema de que la querían intercambiar, por así decirlo, con un señor que ya había tenido 4 o 5 mujeres y era un señor ya más de 50 años y mi hermana 16. Entonces al hombre casualmente ya se le habían muerto varias esposas, ¿no? Entonces mi mamá no se quería casar no se quería ir con ese hombre. Llega mi papá y le dicen a mi mamá, mira, acaba de llegar tal joven, era de su edad, ¿te vas con él? Sí, me voy con él, claro, ¿no? A irme con el viejito, pues me voy con él. Entonces fue un matrimonio sin amor, fue un matrimonio no arreglado, sino fue una oportunidad de mi mamá de salvarse. Todavía estuvieron allá un rato, todavía vinieron a Morelos y todavía las costumbres y el pueblo como que los jalaba, porque era difícil despegarse de su origen, era difícil. Regresan, allá estuvo mi madre con sus niñas un rato y mi mamá ya había conocido la gloria que se vive en Morelos y mi mamá le dijo a mi papá, llévame para Morelos, yo aquí no me quiero quedar, ¿no? Y se vuelven a venir a Morelos para ya no regresar. Claro. Así es, pero sí, con todas las carencias y viniendo a un lugar donde sufrió mucho, mi madre decía, prefiero sufrir aquí que sufrir allá. No, y te digo, básicamente yo creo que tu mamá también en su pensamiento tenía eso. Yo no quiero que mis hijas vivan esto. Exacto. Y de que a los 12, 13 años venga alguien y me quiera dar 3 vacas a cambio de una de mis hijas. Ya estando en Morelos, vinieron por 2 de mis hermanas, que querían que las intercambiaran por unos animales. Y mi papá dijo, no, a mis hijas no las intercambio. Qué bueno. Sí, qué bueno. Mi papá fue un hombre muy frío, fue un hombre que no tuvo amor. Un hombre que nos trató de manera muy rígida, muy grotesca. Estricto, pero cerrado. Sí, entonces, pero dentro de eso, o sea, dijo, no, a mis hijas no las intercambio, ¿no? Entonces sí tuvo sus pros, sus contras, obviamente como a todos nos hubiera gustado vivir en un ambiente familiar lleno de amor, lleno de respeto, de comprensión, ¿no? Pero pues ellos eran también personas carentes, muy carentes de amor, muy carentes de ayuda, porque nadie los ayudó.
ellos solos, ¿no? Entonces, no, aprendí a no quejarme, aprendí a perdonar, aprendí a respetar. Ahora procuro ya no juzgar, porque todas las personas traemos una historia. Entonces, hay personas que son groseras, hay personas que son, no sé, algo traen, ¿no? Leí en un libro, no recuerdo el autor de lo que leí, pero creo que lo leí en el libro que se llama La voz de tu alma, si no me equivoco. Decía que había una casa de los 1000 espejos. Entró en el campo, entró un perrito y vio a 1000 perritos contentos, alegres, y todos le movían la cola y él ladraba y daba vueltas y todos los perritos hacían lo mismo. Salió y dijo, qué bonito lugar, ojalá pudiera yo regresar en otro momento, ¿no? Pasa los días y llega un perro, otro perrito, ¿no? Un perrito enojado, furioso. Entra y pues 1000 perritos a la defensiva, ¿no? Todos ladrando y haciendo horrible, ¿no? Y dijo, sale y dice, qué feo lugar, yo no vuelvo a regresar a este lugar, ¿no? Entonces, no son ellos, ¿no? Somos nosotros. Así como vivimos, así pues, como te ven te tratan, ¿no? Si tú llegas gritando a algún lugar, pues obviamente te van a responder de la misma manera, ¿no? Claro. Pero si tú eres una persona comprensiva, respetuosa, ¿no? Te van a tratar de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. También el saber entender a la gente y no engancharse, no tomárselo personal. Claro. No tomárselo personal. Rebe, ¿y cómo fue para tus padres, siendo indígenas, aceptar, porque yo creo que hoy ya lo aceptan, tener una hija homosexual? Bueno, mi padre sigue creyendo que me voy a ir al infierno. Siguen creyendo que me voy a condenar. Mis papás me dicen que ellos me enseñaron el camino de Dios y que ya depende de mí para dónde me vaya, ¿no? Si para el cielo o para el infierno. Ya no lo consideran como su responsabilidad, por eso es ok, te aceptamos en mi familia, tu pareja, también, pero es tu vida, es tu responsabilidad, y si te condenas, es bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos siguen creyendo eso, porque así fueron adoctrinados, ¿no? Entonces, esa es su opinión, esa es lo que ellos creen, yo lo respeto, también yo lo respeto, pero procuro, como te comento, o sea, yo conozco sus vidas, porque antes yo los juzgaba sin conocer sus vidas. Cuando empiezo a preguntarles, a indagar, dije, bueno, ahora entiendo por qué son así, ¿no? Entiendo que pues ellos, desde que llegaron a Morelos hasta ahorita, siguen adorando al mismo Dios, y yo lo respeto, de verdad. Si a ellos ese Dios les funciona, pues adelante, ¿no? Pero yo pienso diferente, ¿no? Yo creo que el cielo y el infierno nosotros mismos nos lo creamos, ¿no? Claro. Para tus hermanos, ¿cómo fue el conocer tu verdad? ¿Cuánto tiempo pasó después de que tú tuviste tu respuesta con Dios? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos se dieran cuenta, o les contaste, o cómo fue? Fue una sorpresa para todos. Cuando se enteraron que había escrito, fue después del podcast, porque se los compartí. O sea, nunca habías hablado con nadie de esto, o sea, esto tú te lo guardaste. Así es, yo lo fui escribiendo, porque dicen que no hay que decir nada hasta que ya esté hecho, porque empiezan a comentar y si de por sí te autosaboteas y con los comentarios de los demás, pues no, mejor calladita, ¿no? Entonces, cuando el podcast y mi hermana me dice, oye, la amiga de mi esposo es escritora, empiezan los contactos, se empieza a trabajar en el proyecto, y cuando saco la publicación de próximamente el libro de cómo perdonar a Dios, sí, mis hermanos quedaron así, porque todos fuimos educados en la misma religión. Todos iban a la misma iglesia, todos ¿no? A la misma y todos iglesia. ¿qué onda, sí, no? Pero dicen que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Entonces, pues todos tenemos opiniones diferentes, pero sí, mis hermanos, no sé, una de ellas sí se escandalizó,
pero así como que, ¿qué te pasa, no? Otra de ellas también, pero no me lo manifestó tanto. Ya me compró el libro. Me dijo, yo te lo compro porque quiero saber qué onda, ¿no? Ya lo compró y me dijo, oye, qué bonito contenido, qué bonito mensaje, ¿no? Le dije, sí, es que lo que importa es el mensaje. Claro. Mis otros hermanos igual, ya lo adquirieron, ya lo leyeron. Tenemos vidas muy similares, pero fui la primera que se atrevió a contarlo públicamente, ¿no? Y esto también surgió porque hace unos meses yo, debido a la ansiedad y a la depresión que padecía, me sentía enferma. Entonces yo decía, yo no quiero irme sin dejar un legado, ¿no? O sea, yo no quiero irme. Y tenía miedo, no te creas. ¿Pensabas en irte? O sea, ¿sí pensaste alguna vez que te fueras? Es que cuando tienes ansiedad, te dan crisis en las cuales sientes que te da un infarto, sientes que no puedes respirar, el aire te falta, o sea, son cosas en las que dices, ya, no corres al hospital. Yo corrí muchas veces al hospital a las altas horas de la madrugada, o sea, yo sentía eso. Entonces, como yo me sentía peleada con Dios, incluso cuando ya tenía yo la portada y yo decía, espero que Dios no me castigue, ¿no? Porque todavía traía las creencias limitantes muy arraigadas. Yo decía, pero yo le decía, no, Dios, yo sé que tú no me castigas, este es un mensaje. Y yo sé que tú eres mi amigo, tú eres mi creador. Y platicaba yo mucho con él, porque todavía las creencias me golpeaban. Sí, claro. De Dios me va a castigar, Dios me va a condenar. ¿Creciste con eso? Crecí con eso. Entonces era un conflicto y de repente como que me quería dar ansiedad. Y yo me decía, a ver, Rebeca, cálmate, estamos bien. Dios, ayúdame, ¿no? Porque mi cuerpo lo está resintiendo. El cambio de creencia, mi cuerpo lo está resintiendo. Entonces, yo hablo mucho con Dios, pero ya no hablo desde el miedo. Ya hablo agradeciendo. Todas las noches me voy a dormir, no sin antes agradecer todo lo que ocurrió en mi día, bueno o malo. Si de repente llegó a pasar algo que no me gustó, digo, bueno, es que algún mensaje debe de tener, y procuro analizar y efectivamente, ¿no? Encontrar el por qué no se dio alguna situación, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que ahora la comunicación es más directa con Dios, y procuro también en mi familia, la que yo formé con mi pareja y el niño que tenemos, de no hablar de Dios, sino hablar con Dios. Hablar con Dios. Qué bonito mensaje. Esa es la diferencia, ¿no? Y la importancia de lo que decías hace rato. Que no tenemos que conocer a un Dios que castiga, sino a un Dios que ama, a un Dios que es, vaya, yo alguna vez he leído pasajes de la Biblia, pero tiene muchas caras, ¿no? La Biblia. Entonces, sí puede haber así pasajes a lo mejor demasiado duros. Yo me acuerdo que tenía un maestro en la maestría y decía, yo no entiendo, dice, porque ya ves que ahora sí que los profesionistas que tienen maestrías, doctorados y que son gente muy inteligente, no profesan la religión y no son creyentes. Entonces él nos contaba mucho, dice, es que yo no sé cómo a la gente les gusta tanto la religión. Dice, cuando hay partes de la Biblia que dice que si no haces lo que él dice o te portas como él dice, te va a vomitar de su boca. Y se me quedó muy grabado eso, ¿no? Ajá. Y dice, ¿a poco no lo han leído? Le decíamos, ¿dónde, maestro? Ya nos decían, pero léanlo, dice, porque eso dice, y eso no está bien. Dice, y yo no soy ningún tipo de religioso, ¿no? Ni mucho menos creo, ni practico ninguna religión. Pero dice, yo creo que eso no está bien, o sea, sabiendo que no estoy de ningún lado, dice, yo creo que eso no está bien dicho, y a mí se me quedó muy grabada esa parte, ¿no? Sí. Dice, pues sí, es que te está obligando a hacer cosas que tienes que hacer y que no sabes ni por qué, y si no te va a vomitar de su boca, y a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Sí, es que nos adoctrinan a través del miedo, ¿no? No nos enseñan lo bueno ni lo bonito, sino lo feo, lo malo, ¿no? Y no, o sea, yo cambié mi perspectiva, y sale mejor cuando piensas en positivo, ¿no? Sale todo mejor cuando confías en un Dios bueno. Y yo creo que para poder hacer cosas grandes, debes de reconocer a tu Creador, ¿no? Sí, somos claro. A su imagen y semejanza, y somos perfectos, y nosotros somos perfectos. Nos hizo de manera perfecta, somos una máquina bien hecha
Ahora imagínate, ¿no? Imagínate, si nosotros estamos bien diseñados, bien hechos, todo funciona de manera perfecta. Claro. Ahora imagínate, ¿no? Estamos hechos a su imagen y semejanza. Maravilloso. Maravilloso. Exacto. Rebe, yo tengo una pregunta más. Sí. ¿Quién aparece en la portada? Porque yo ahí alcanzo a ver a alguien parado viendo frente a un crucifijo. Sí. En algún momento, así me sentí. Si te das cuenta, es un ser oculto. Sí. Una persona que... No se ve quién es, pues, solo se ve que es una persona en la oscuridad, sí, pero no se ve quién es. Todo el libro está proyectado con mi persona. Yo así me sentía, así, como que Dios no me quiere, Dios no me ve, Dios... Pero yo llegaba así a escondidas, ¿no? A hablar con él. Entonces, puedo decirte que esta persona soy yo pidiéndole a Dios, humillándomele a Dios. Pero la persona del pasado. Sí. Como claro. era antes. Exactamente. Ya no como la que es hoy. Exactamente. No, y aparte, digo, me encanta. Yo estoy muy feliz en lo personal con tu obra, con todo lo que has hecho. Estaba recordando hace rato de un momento cuando nos conocimos, que nos conocimos en una etapa bonita. Sí. En una etapa donde, pues, estábamos, yo creo que aprendiendo muchas cosas, ¿no? Todo va de la mano, ¿no? En aquel entonces, cuando nos conocimos, yo también estaba pasando un proceso muy difícil, una separación, y me encontraba emocionalmente muy mal. Me invitan a ir a este entrenamiento de vida. Uh-huh. Ahí coincidimos, que fue una pequeña probadita, ¿no? Que la verdad ayudó mucho. A mí el entrenamiento de vida me ayudó mucho. Ahí yo dije, pues creo que puede... O sea, no soy tan mala como parezco, ¿no? Creo que tengo potencial para algo. ¿Para qué? No sé, pero creo que tengo potencial para algo. Como que empezó a despertar, pero terminó el entrenamiento de vida, vuelvo a mi vida cotidiana, las cosas pues me vuelven a regresar a donde estaba, ¿sí? En el 2020, digo, ¿cómo las cosas se van dando? Yo estaba trabajando en una financiera, y mi jefa, mi gerente, nos dejaba a todos los... Ella era gerente regional y nosotros éramos gerente de sucursal. Nos dejaba a todos sus gerentes y subgerentes leer un libro, ¿no? Pero leíamos libros de inteligencia emocional, leíamos libros de liderazgo, pero un día dijo, voy a cambiarles la temática. Sí, la temática. ¿No? Dice, van a leer el libro de Cree en ti, de Ruth Nieves. Y lo fuimos a buscar porque era tarea, ¿eh? O sea, nosotros teníamos que leer. Sí, sí. Para que cuando hubiera junta mensual, tocábamos temas de números, temas de metas y todo eso. Y al final... pasábamos a exponer, ella nos daba capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tenías que chutarte todo porque no sabías qué capítulo te iba a tocar, como en la escuelita, ¿no? Entonces lo leíamos sí o sí, y pasábamos a platicar sobre lo que habíamos entendido. Entonces el libro de Cree en ti es un libro de autoayuda. Entonces yo dije, cree en ti, ¿no? Cree en ti. Y ahí fue cuando empezaron a surgir libros de autoayuda. Ese libro de Cree en ti me llevó a otro libro de La voz de tu alma, de Laín García Calvo, libro buenísimo. Y ese libro me llevó a otro libro. Yo te leo libros de Connie Méndez, libro de Luis Hay, libros de Neil Donald Walsh, de Conversaciones con Dios, se llama el libro, muy buenos, es una saga. Te leo libros de Neville Goddard, Deepak Chopra, o sea, ese tipo de libros, ¿no? Entonces, yo dije, en algún momento algo bueno va a suceder, porque te conviertes en lo que dicen que te convierte, eres lo que lees, eres lo que comes, eres lo que te rodea, sí, ¿no? Entonces, dicen que para ser un buen escritor, tienes que ser un buen lector. Entonces pero yo no leía con la intención de algún día escribir, o sea, yo leía porque me dejaba muy buenas enseñanzas y esos libros me hicieron creer en mí. Entonces, como cada cosa
te va llevando a algo distinto, ¿no? También agradezco a esta persona que nos puso a leer, porque con el ajetreo del trabajo eran finanzas, eran números, no nos daba tiempo para nosotros, ¿no? Ni para hacer ejercicio, ni para cultivar tu mente en cuestión, o tus emociones, ¿no? Entonces el hecho de ponernos a leer, era como la escuelita, lo tenías que leer. No había, a lo mejor te iban a reprobar, nada de eso, pero ¿cómo vas a pasar al frente de alguien y no saber de qué va, del tema, ¿no? De lo que estás platicando. Entonces, empecé a leer muchísimo y gracias a Dios dejé de creer que era yo una persona invisible. Dejé de creer que era yo una persona que no valía nada. Soy hija de Dios, ¿cómo no voy a valer? Claro, No. por supuesto. Exacto. Que cuando yo te conocí no te recuerdo así, para nada. Yo te recuerdo diferente. Ya cuando estuve leyendo tu libro, pues sí hubo partes que la verdad me empaticé mucho, sentí tristeza del que tú sintieras eso, ¿no? Y que etapas tan bonitas, por ejemplo, como lo mencionas ahí, como la secundaria, tú decías, no, yo no quiero ir, o sea, no, era algo que no disfrutabas, que no te la estabas pasando nada padre en esas etapas. Pero tenía que hacerlo para salir adelante. Exacto, porque tú decías, es que si dejo de ir ya no voy a hacer lo que yo, porque a mí me metieron en la cabeza que si no estudio no voy a salir adelante. Sí. Entonces, no me gusta, pero diario lo tengo que hacer. Y ahí relatas, ¿no? Y no me gustaba no porque no me gustara la escuela, no, sino porque por lo que había, sí, por el ambiente, por el alrededor, por la carencia, ¿no? Por todo eso, por todo lo que había, por las burlas, el bullying, la discriminación. Sí. Entonces dices, no, yo prefiero, y que muchos maestros, como yo ya lo he tocado también aquí en el podcast con algunos otros temas, pues se prestan, ¿no? A ese tipo de situaciones, en lugar de pararlas, se prestan. Y que la etapa que disfrutaste un poquito más fue el bachillerato. Un poquito más. Pero sí, fíjate cuántos años después, y que son, o sea, no es poquito, son 6 años de primaria, 3 de secundaria, y así como que, sí, no, ya no quiero ir, no quiero existir, pero el anhelo que tenías en tu alma y en tu corazón era más grande. Sí, también la universidad para mí fue... Siento que la viviste un poquito mejor. Pero no me agradaba, porque también viví en la carencia, viví con o sea, ahí fue cuando me separé. Pero aquí carencia económica. Carencia emocional también, porque fue cuando se dio la separación de mis padres y mis hermanos, y cuando me fui a vivir con mi primera pareja. Fue cuando ya supieron todo. Sí, y fue cuando me desconecté de Dios, dije, bueno, si no me ayudas, de por sí ni me ayudas, ¿no? Entonces no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces ahí fue cuando me desconecto, pues sí la pasé muy mal, ¿no? Y la seguía pasando muy mal, ahí iba, hasta que, ¡pum!, vuelvo a conectar con él, pero siento que conecto realmente con él, no como lo había hecho antes, ¿no? Conecto realmente con él y pues las cosas surgen. Sí, claro. Uh-huh. ¿Y qué mensaje les pudieras dar? Porque hace rato les decías a los papás, ¿no? Si tienen hijos que a lo mejor su orientación sexual es diferente, lo puedan leer. ¿Por qué, Rebe? Habla sobre... Yo encontré los factores de mi homosexualidad. Yo, en mi búsqueda, los encontré. Aquí vienen. No es una regla general que todos los chicos homosexuales hayan pasado por esto. Uh-huh. O sea, esto es mi historia, es mi experiencia, pero ahí pudieran encontrar cómo se sienten sus hijos, ¿no? Okay. Y no solamente homosexuales, sino personas que están metidos en el alcoholismo, personas que están metidos en la drogadicción, porque hay algo que les duele, hay algo, ellos se sienten perdidos en un mundo, el mundo les ha de dar miedo, entonces ellos quieren olvidar o quieren desaparecer o quieren ser invisibles, como muchas veces lo fui yo, ¿no? Y entonces se refugian en algo, entonces se aferran a algo. Yo afortunadamente me aferré a mi pareja, y como lo decía aquí, ¿no? Me aferré a mi niña chiquita, ¿no? Sí. A mi niño, a mi niña interior. Entonces, a lo mejor ellos se aferran a sus amigos, malas amistades, que los llevan a algún vicio. Entonces, por eso sí yo los invito a que lean este libro, porque pueden entender a sus hijos, ¿no? Porque muchas veces juzgamos, ya se fue a tomar, mira ya cómo viene, ¿no? Pero ¿qué hay?
¿cómo lo podemos ayudar, no? Obviamente también la persona que está sufriendo, que está padeciendo ese tipo de conducta, lo puede leer para reconocer qué hay en su persona. Y si no se ha preguntado qué hace aquí o a qué vino o para qué es bueno, lo puede leer y entonces puede tomar conciencia de decir, no es lo que yo quiero, estoy acabando con mi vida sin hacer nada, ¿no? No estoy construyendo nada. Exacto. Entonces también puede despertar y puede pedir ayuda. Porque muchas de las veces no te salva el que te estén encerrando en un anexo, ¿no? Sino en que digas, en que te caiga el 20 y que digas, a ver, no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero, porque yo aparte de ser homosexual, yo había creado una conducta autodestructiva. Yo me estaba destruyendo con mi ansiedad y con mi depresión. Entonces, cuando yo dije, a ver, no, o sea, yo vine a este mundo a algo más, ¿no? Y cuando yo me descubrí, o sea, yo dije, este libro les puede servir a muchos, porque se pueden encontrar, ¿no? Cuando ellos dicen, ya no quiero, y ponen mucho de su parte, ellos pueden dejar los vicios, pueden dejar las conductas autodestructivas. Que sea un despertar, pero para la persona que tiene, pues digamos, esa desorientación, ¿no? Y que no encuentran una respuesta en su vida. Así es. Rebe, pues ya casi para finalizar, ¿sí? ¿Cómo sanaste a tu niña interior? Fue muy complicado porque ni siquiera sabía que ahí estaba, ¿no? O sea, yo ya era el adulto que luchaba por sobrevivir, pero no me acordaba de ella. Entonces, para sanarla, tuve que reconocerla, ¿no? Tuve que ver que ahí estaba esa niña chiquita, esperando a que yo reaccionara. O sea, imagínate si yo tenía miedo al mundo, ¿cómo estaba ella, no? Entonces, cuando yo conecto también con ella, y le digo, tranquila, o sea, vamos a estar bien, lo estamos logrando, ¿no? Ya nadie te va a lastimar. Ya soy una persona adulta y voy a ser la persona que tú necesitaste cuando estabas chiquita. Empiezo a sanar a la niña interior. Sí. Y ahora le doy mucho amor. Procuro darme ciertos gustos. Estoy intentando, porque mi aspecto es masculino, ¿no? Y digo, esa niña a lo mejor hubiera sido muy femenina. ¿Qué le gustaría a esa niña, no? Y de repente sí me pongo colores claros, de repente me pongo algunas blusitas que me siento rara al ponérmelas, ¿no? Porque desde muy chiquita me fui vistiendo como niño, ¿no? Para ser invisible. Pues para ser invisible y también para querer llamar la atención de mi papá, ¿no? Porque mi papá quería hijos varones, no quería hijas. Entonces, ahora sí me cuesta trabajo, pero digo, bueno, hubo un momento en mi vida que yo decía, cuando yo crezca y tenga mucho dinero, yo me voy a transformar en varón. Yo lo quería, pero ahora no, ahora digo, yo me acepto como mujer, ¿no? Sí, mi aspecto es masculino y estoy trabajando mucho en eso, porque me cuesta trabajo. Pero sí, con mi niña yo hablo mucho y le digo, dame tiempo, solamente dame un poquito más de tiempo. Ya agarramos el camino, vamos paso a pasito. Claro. No, tú tranquila, pero ya nadie te va a lastimar, estamos bien, estamos con Dios. Sí, poco a poco. Poco a poco. Rebe, pues yo te agradezco este tiempo, este espacio contigo, todas tus palabras, las enseñanzas, porque veo a esa niña, pues todavía hay ciertas interrogantes que tiene, pero como tú lo dijiste, ahí va, ya despegó, ya empezó un camino y yo estoy casi segura de que lo van a lograr y que la vas a abrazar mucho y la vas a cuidar mucho, porque esa niña necesita sentir un poco de amor que nunca nadie le dio, pero el día de hoy estás tú aquí, Rebe adulta, para que se lo dé, para que se lo dé de forma incondicional, para que se lo dé en todo momento y que la consientas mucho, la abraces mucho, la acompañes a donde quiera que quiera ir y que siempre estés en conjunto con ella, que estén abrazadas todo el tiempo. Pues yo estoy de verdad con la emoción a flor de piel, te agradezco el que hayas abierto tu corazón,
te agradezco el que el día de hoy decidas compartir una historia tan maravillosa, tan bonita como esta. Y también invito pues al público a que adquiera el libro, a que lo lea, a que se regale un poquito de aprendizaje que vamos a encontrar aquí y que eso como seres humanos, el que nosotros podamos leer algo diferente, nos hace crecer como personas, como seres humanos y que realmente eso es lo importante, que nos demos la oportunidad a nosotros. A veces nos regalamos tantas cosas materiales que no tienen significado alguno. Yo creo que el regalarte un libro es lo mejor que puedes hacer en la vida para poder comerte todo esto que hay aquí. Así es, exactamente. Tenerlo en tu interior y que eso nadie te lo va a quitar. Entonces, yo los invito a que pues adquieran el libro, a que lo vean, a que lo vivan, a que lo compren. Yo no me voy a ir sin que Rebe me dé su autógrafo en mi libro. Sí, con mucho gusto. Y que yo espero, Rebe, que te va a ir de maravilla. Ya te está yendo, ya la gente lo está adquiriendo, lo está conociendo. Y de verdad, deseo de todo corazón que sea todo un éxito. Te quiero ver escribiendo más, te quiero tener aquí nuevamente. Quiero que sigas compartiendo tu vida como lo has hecho hasta el día de hoy y que desde el momento en que yo te conocí, hace rato mencionabas algo de tu aspecto, jamás, a mí se me pasó por la mente, o sea, yo desde el momento en que yo conocí a Rebe, para mí, yo la quise mucho, compartimos un entrenamiento de vida maravilloso y desde el primer momento yo me identifico contigo, ¿no? Y compartimos muchas cosas y siempre te llevo en mi corazón, siempre me acuerdo de ti, siempre pues aunque de lejitos, pues un mensajito del cómo estás, del que ojalá que te vaya bien y siempre estar ahí, ¿no? En contacto. Porque para mí eres de mis grandes amigas que tengo en toda la vida y que mis amigas siempre me duran 15, 20, 30, muchos años. Y yo te considero de esa forma. Muchas gracias, Ari. Y que te vamos a echar todas las buenas vibras. Ahora que mencionas esto, cuando tomamos un entrenamiento, ves que en el entrenamiento también tocamos muchos temas y muchas emociones. Sí. Una persona, no recuerdo su nombre, porque no interactuamos mucho, ella me tenía como que cierto rechazo, pero cuando hicimos una actividad, me acuerdo que fue y me abrazó y me dijo, perdóname porque yo tenía conflicto con los homosexuales, no podía ni acercarme a ellos, y me abrazó y me dijo, con lo que hemos vivido estos días me doy cuenta que eres una persona, eres un ser, no eres un homosexual, ¿no? Eres un ser, eres una persona, eres un humano. Y sentí muy bonito cuando me abrazó porque ella también se quitó esa barrera, ¿no? Dice, ahora los veo ahora los voy a ver de forma diferente. Claro. Se dio la oportunidad, ¿no? Y volviendo al libro, los invito a que lo compren. Lo tenemos ya en plataforma de Amazon. Lo tenemos también en la librería virtual Ediciones Cetina y directamente conmigo. El costo conmigo es de 220 pesos. Y también para finalizar... ¿Algún Facebook que les puedas compartir para que te escriban? Sí, me pueden seguir en Facebook, Rebeca Ácheles, es Hernández abreviado, Ácheles, okay. Rebeca Ácheles. Y también por Instagram, también estoy como Rebeca Ácheles. También me gustaría decirle a las personas que están escribiendo, que no saben cómo transformar un Word en un libro, se pueden acercar a mí, y entre las dos podemos... les puedo ayudar, igual podemos ir de la mano con mi editor, Daniel Cetina, un gran trabajo, fabuloso. Perfecto. Fabuloso. Pues sí. Vamos a ponerlo ahí ya en la edición del video, okay, para que te busquen, okay, y se acerquen a ti y te hagan cualquier tipo de comentario, pues para que quien tenga duda y quiera, pueden acercarse a Rebe, porque ella está siendo empática, porque dice, yo no sabía ni por dónde empezar, y el día de hoy, pues que ella ya se sabe el camino, pues lo quiere compartir con todos ustedes. Y también para personas que se sientan perdidas y que no sepan por dónde, la terapia es una muy buena opción. Yo la verdad es que la encontré y Dios me lo puso, porque con una terapia en 38 pesos, ¿dónde la encuentras, no? Hay que acercarse también a los servicios que el municipio ofrece, sí, porque de verdad está muy buen precio y van a
pudieran pensar que a lo mejor los profesionistas que están ahí no son buenos, pero No, mi sí. psicóloga es buenísima, mi Sí, psicóloga. porque les paga el Sí, gobierno. exactamente, les paga el gobierno, se llama Yuri. Igual, si alguien quiere tomar terapia, se puede poner en contacto conmigo y les paso el dato sin ningún problema. Sí, ya habíamos hablado en alguna ocasión de la salud mental aquí, tuvimos a una psicóloga y precisamente, hablábamos de eso, ¿no? De que pues no todos tenemos la posibilidad económica pues para Así pagar es. una terapia de 500 pesos a la semana, pero hay lugares donde las ofrecen. Digo, en otros estados hasta ya hay como centros psiquiátricos y de psicología, y va la gente de escasos recursos y lo toman de forma gratuita. Qué Nosotros padre. no somos tan evolucionados todavía, Sí. pero sí existen los DIF municipales Así es. y ellos, pues obviamente, como dice Rebe, no crean que son psicólogos sin cédula profesional ni nada de eso. Son profesionales, solamente que aquí la aportación la hace el gobierno y ya ustedes nada más dan una pequeña gratificación que se queda en el DIF para gastos Así es. varios, ¿no? Exactamente. Bueno, Rebe, pues nos despedimos de este espacio. Sí. Chicos, yo estoy muy contenta el día de hoy. Gracias por acompañarnos casi esta hora y cachito, que se me pasó volando. Para mí fueron como 5 minutos. Pero yo los invito a que sigan nuestras redes sociales. En YouTube, ya saben, aparecemos como Arianet Flores 6401, TikTok Arianet Flores Hernández. Síganme, ya les había yo mandado una dinámica para que se ganen un regalito. Mándenme ya sea la captura, o si no, no me la manden, porque a lo mejor dicen, bueno, ¿y eso cómo se hace? Solamente suscríbanse y yo voy a checar cuál va a ser el suscriptor. Ya les dije que por cada 10, el que sea el número 10, yo les voy a dar un regalito. Yo los voy a contactar y se los voy a dar personalmente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos, en su programa, en su podcast Labios Arcoíris. Muchas gracias.